vamos a continuar entonces con nuestra segunda parte de la reunión. Y vamos a continuar con la presentación de los temas, ¿no? Vamos a ver. Vamos a para esto compartir la pantalla. ¿Sí? Vamos a ver lo que es la oxigenoterapia, que era una parte importante en el cuidado del adulto mayor. ¿Sí? Recuerden que la oxigenoterapia es un procedimiento fundamental dentro de la salud del adulto mayor, porque el sistema respiratorio es el que más afectado se encuentra generalmente en el adulto mayor, ¿no? A consecuencia de sus hábitos, a consecuencia de enfermedades preexistentes. Entonces, uno de los procedimientos que con mayor certeza la vamos a realizar es la oxigenoterapia, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo catalogamos la oxigenoterapia, ¿sí? La oxigenoterapia tiene como finalidad tratar la insuficiencia respiratoria crónica manifestada por la hipoxia, ¿sí? ¿Qué es la hipoxia? ¿Quién me da un concepto de hipoxia? Es la baja saturación de oxígeno en el cuerpo humano. Ajá, es la baja concentración. Falta de aire que se concentra en el cuerpo, Liz. Ya, no solamente ¿No? el aire está constituido por varios gases, ¿no? Dentro de esos el oxígeno, pero realmente la hipoxia es la falta de concentración de oxígeno en el aire, porque en el aire tenemos nitrógeno también, tenemos CO2, tenemos oxígeno, entonces no es la concentración de aire, sino la concentración de oxígeno. El oxígeno es el que nos falta, por eso es hipoxia, porque nos falta este oxígeno. Entonces, y el oxígeno para nuestro sistema, nuestro organismo es fundamental. Entonces, vamos a ver aquí una pequeña presentación que es la oxigenoterapia. Por favor, pongan atención. A la hora de administrar oxígeno a un paciente, tenemos dos sistemas fundamentales: los sistemas de bajo flujo y los sistemas de alto flujo. Los sistemas de bajo flujo no proporcionan la totalidad del gas inspirado y parte del volumen inspirado es tomado del medio ambiente, por ejemplo las gafas nasales. Sin embargo, los sistemas de alto flujo, el flujo total de gas que suministra el equipo es suficiente para proporcionar la totalidad del gas inspirado. Es decir, el paciente solo respira el gas suministrado por el sistema. Por ejemplo, los sistemas. Nosotros en las ambulancias, como sistemas de bajo flujo, tenemos las cánulas o gafas nasales, la mascarilla simple y las mascarillas con reservorio. Como sistemas de alto flujo, en nuestras ambulancias tenemos los sistemas Venturis, los Ventimask. Las gafas nasales tienen la ventaja de que son muy cómodas y bien toleradas. El paciente pues, puede comer y beber y puede ser usada con humidificadores. Puede usarse también en pacientes EPOC. Pero como desventajas, puede producir una presión sobre la nariz, puede resecar o irritar la mucosa nasal. La mascarilla simple tiene la ventaja de que es muy sencilla. También se usa con humidificadores. Tiene como desventajas producir un poco de claustrofobia, dificulta la expectoración, hace más difícil la aplicación de sondas naso u orogástricas, es también incómoda en el trauma con quemaduras faciales y puede producir resequedad e irritación de los ojos.
máscaras con reservorio pueden ser con reinhalación parcial o no reinhalación. Las ventajas de la reinhalación parcial es que permiten una FiO2 de más de 0,6 y son útiles en hiposemias moderadas y severas. Las desventajas de las mascarillas reservorio de reinhalación parcial es que en caso de un flujo insuficiente puede haber reinhalación de CO2. Algunos pacientes no la toleran bien, hay dificultad para la expectoración, no se pueden aplicar bien sondas nasogástricas, traumas, quemaduras faciales son incómodas y puede producirse resequedad o irritación de los ojos. Las máscaras con reservorio de no reinhalación tienen la ventaja de permitir FiO2 mayores, generalmente mayores de 0,8 en una hipoxemia muy severa. Las desventajas son que requieren una revisión para el correcto funcionamiento de las válvulas, a veces son poco toleradas por algunos pacientes, dificultan la expectoración, no permiten bien la utilización de sondas naso-orogástricas, son incómodas en el trauma y quemaduras faciales y pueden producir resequedad e irritación de ojos. Las máscaras con sistema Venturi, o más conocida Ventimask, tienen la ventaja de permitir un suministro de FiO2 confiable. Es útil también en pacientes en quienes el exceso de oxígeno puede deprimirles el control respiratorio. Como desventajas de las máscaras Venturi son que pueden ser poco toleradas en algunos pacientes, dificultan la expectoración, hacen difícil la aplicación de sondas, son incómodas en el trauma y quemaduras faciales y pueden producir resequedad e irritación de ojos. Bueno, con esto hemos tenido un acercamiento un poco más gráfico de lo que son los instrumentos para administrar oxígeno, ¿no es cierto? Ustedes ven que van desde las cánulas, ¿sí? Que son instrumentos personales, hay que recalcar, ¿no? Son destinados exclusivamente para un paciente, no podemos mezclarlos, ¿no? ¿Qué es importante en la oxigenoterapia? ¿Cómo logramos que la hipoxia se reduzca en el adulto mayor, considerando que ellos ya son pacientes crónicos, ¿no? Tenemos que considerar que en el paciente crónico, generalmente en el adulto mayor, la administración de oxígeno debe ser continua. ¿Qué significa? Que debe estar permanente para que efectúe o que haga su efecto, ¿no? Recuerden que el oxígeno es como cualquier otro medicamento que necesita atención, que necesita cuidado y que necesita una dosis y horarios para poderlo administrar. Entonces, la administración de más de 16 horas continuas de oxígeno, incluidas horas de sueño, harán en el adulto mayor un efecto, especialmente en aquellos que sufren de EPOG. ¿Qué es la EPOG? ¿Qué es la EPOG? Enfermedad pulmonar crónica degenerativa. Exactamente, ¿no es cierto? Es un conjunto de enfermedades que están afectando al pulmón y que se las denomina enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Es obstructiva porque va dañando progresivamente los alveolos, los bronquios, y crónica porque se mantiene durante el tiempo, ¿no? En un adulto mayor con EPOC, por ejemplo, que permanezca más de 3 horas sin oxígeno, es contraproducente, ¿no? No, es como que no ha recibido nada. Entonces, el aporte de oxígeno en el adulto mayor tiene que ser continuo, por lo menos 3 horas seguidas. No hace efecto el ponernos un poco tiempo el oxígeno, no nos va a hacer efecto. Entonces, tengo que ponerme por lo menos durante 3 horas. Alexis, levántate. Bueno, continuemos. Vamos a ver entonces que hay algunas formas, ¿sí? Algunos métodos para administrar este oxígeno del que hablamos. Hoy
hablaremos de la oxigenoterapia. La oxigenoterapia es la administración de oxígeno a concentraciones mayores que las que se encuentran en el aire del ambiente, con la intención de tratar. Perdón. Hoy hablaremos de la oxigenoterapia. La oxigenoterapia es la administración de oxígeno a concentraciones mayores que las que se encuentran en el aire del ambiente, con la intención de tratar o prevenir los síntomas y las manifestaciones de la hipoxia. Objetivos: prevenir y o tratar la hipoxemia, mejorar la oxigenación, proporcionar apoyo ventilatorio de manera segura, favorecer la fluidificación de secreciones mediante atmósfera húmeda. Equipo necesario para el procedimiento: dispositivos de alto flujo, Ventimax, dispositivos de bajo flujo, Bigotera, guantes de procedimiento para la realización del aseo de cavidades con un equipo especial, humidificador desechable que debe llenarse al nivel que dice la marca, con agua y destilada, tarro de desechos para eliminar los desechos, algodón, fórmulas de algodón, alcohol y la fuente de oxígeno. Para realizar la oxigenoterapia con dispositivos de bajo flujo o bigotera, lo primero que debemos realizar es identificar a la persona atendida y luego explicarle el procedimiento. Realizamos higiene de manos y colocamos a la persona atendida en posición Fowler. Si es necesario, realizamos aseo de cavidades y continuamos con el llenado del frasco humidificador, previamente limpiamos con una tórula de algodón con alcohol al 70% el matraz de agua bidestilada estéril, abrimos el frasco de agua y abrimos el frasco humidificador y agregamos 2/3 del frasco con agua bidestilada estéril. Esto en caso que el frasco humidificador sea retornable o reutilizable. Cerramos el frasco humidificador y lo conectamos a un dispositivo de oxigenoterapia, en este caso bigotera o naricera, la cual corresponde a un dispositivo de bajo flujo. Conectamos al oxígeno central o al oxígeno portátil, verificando si existe burbujeo en el frasco humidificador. Y ajustamos el flujo según indicación médica, para lo cual debemos revisar la ficha clínica de la persona atendida. Ajustamos el equipo de oxigenoterapia a la persona atendida. Importante ajustarlo detrás
orejas y luego fijarlo bajo el mentón. Realizar el procedimiento con precaución para no causar daño a la persona atendida. Dejamos cómoda a la persona atendida, retiramos el equipo de la unidad, realizamos higiene de manos y registro en la ficha correspondiente. No olvidar colocar fecha al frasco humidificador, ya que este debe ser cambiado cada 24 horas. Para la realización de la oxigenoterapia con dispositivo de alto flujo, es necesario contar con los mismos equipos o materiales que para la realización de la oxigenoterapia de bajo flujo. Es decir, una bandeja con riñón, tijeras, el dispositivo de alto flujo a realizar, en este caso una mascarilla, guantes de procedimiento por si es necesario realizar una aseo de cavidades previamente, tórulas con alcohol, tacho de desechos. Y además el frasco humidificador que ya está cargado con agua bidestilada previamente. O lo realizamos en el momento de hacer el procedimiento. Una vez que completamos la realización o el equipo completo, vamos al paciente o a la persona atendida a explicarle el procedimiento y obviamente identificamos que sea la persona a la cual realizaremos el procedimiento. Importante verificar las indicaciones médicas para confirmar el flujo de oxígeno al cual tendremos que administrarle a la persona. Preparamos entonces el dispositivo. Para la preparación tenemos que considerar que tenemos dos opciones. Una opción es, según la cantidad de flujo o de FiO2, administrar según la condición del paciente y obviamente según la indicación médica. Las opciones son las siguientes. La tapita blanca, que nos da la opción, de administrar un flujo desde una FiO2 de 35%, administrando a 9 litros por minuto, 40%, lo que corresponde a 12 litros por minuto en el flujómetro, y hasta 50% de FiO2 con 15 litros por minuto. Esa es la opción con tapa blanca, es decir, cuando administramos oxígenos a mayores concentraciones. Pero también lo podemos hacer con la tapita verde, ¿cierto? Donde aplicamos oxígeno desde un 24% de FiO2 a 3 litros por minuto, 6% también a 3 litros por minuto, 28 a 6 litros por minuto y hasta 30% también a 6 litros por minuto. Una vez que decidamos la FiO2 según indicación médica, colocamos, en este caso, suponiendo que es una FiO2 del 35%, lo colocamos con la flecha hacia la FiO2 indicada, lo conectamos a la mascarilla, y conectamos la conexión hacia la fuente de oxígeno. Y colocamos los litros, en este caso, corresponde a 9 litros por minuto. Que la pelotita llegue a los 9 litros por minuto. Una vez conectado y verificado que el equipo está funcionando correctamente, nos dirigimos a la persona atendida, la colocamos en posición Fowler y conectamos o instalamos el dispositivo, teniendo la precaución de que no dañe o que no lesione los ojos
que quede perfectamente adherida a la cara de la persona. Recolectamos el material, realizamos higiene de manos y realizamos el registro correspondiente en la ficha de la persona. Bueno, entonces ahí vemos cuántos tipos de dispositivos tenemos para dar oxigenoterapia. Chicos. Decía que hay de alto y de bajo flujo, Liz. No te escucho, Marjorie. Decía que había de alto y de bajo flujo. Los dispositivos de alto o de bajo flujo, ¿no es cierto? A ver, Jeremy Flores, dame un ejemplo de un dispositivo de bajo flujo. Jeremy Flores, un dispositivo de bajo flujo. Voy a ir tomando la... Yo les digo, Liz. ¿no? Sería la de bajo flujo, la mascarilla normal, y la de alto sería la de Venturi. A ver, aquí hay que tener en cuenta algo, por eso les hago la pregunta. ¿La mascarilla de Venturi es utilizada para alto o para bajo flujo? Sí, se llama mascarilla de Venturi, ¿no? La disposición de la mascarilla, la forma de la mascarilla. Lo que le diferencia para hacerle de alto o de bajo flujo es el dispositivo de Venturi. Es ese tubito, ese dispositivo que yo le aplico a la mascarilla, ¿sí? Ese es el que me hace de alto o de bajo flujo. Hay un principio en la física que dice que el gas o el aire que pasa por un agujero más pequeño pasa con mayor fuerza y por lo tanto se aumenta la presión. Por eso es que se pone ese dispositivo para que el aire pase por ese tubito como una flauta y luego salga al pulmón con mayor fuerza. Eso es lo que le hace que sea de alto flujo, que tenga mayor presión. Entonces, lo que le diferencia en realidad al dispositivo es el erratimento que tenemos ahí, ¿no? No se olviden. Yo puedo dar concentraciones según la graduación que tengo, haciéndole de mayor flujo o de menor flujo, ¿no? Esa es la parte importante en esos procedimientos. Junto a la oxigenoterapia, yo siempre tengo que hacer gasometrías arteriales, ¿sí? Y la gasometría arterial es el procedimiento que mide la concentración del oxígeno en la sangre arterial, ¿no? Recuerden que el oxígeno está en las arterias, no está en las venas. ¿Qué tienen las venas? ¿Qué gas tienen las venas? Sí. CO2. CO2, ¿no es cierto? Entonces la gasometría yo le voy a hacer en la arteria para ver las concentraciones de oxígeno. ¿Y en qué consiste? En extraer sangre arterial, ya sea de la arteria radial, de la humeral o de la femoral, ¿sí? Y esta prueba se le llama la prueba de Ali, ¿sí? Esta jeringuilla para sacar sangre arterial debe contener heparina diluida, ¿no? Para que la sangre no se nos coagule y podamos contabilizar o medir la oxigenación. Una forma más rápida y menos invasiva para saber la concentración de oxígeno en las arterias o en los tejidos, ¿cuál sería? ¿Cómo lo harían ustedes en forma no invasiva? Sin tener que recurrir a un pinchazo. Con el oxímetro. Exactamente, con el oxímetro. El oxímetro lo que me hace es medir el nivel de oxígeno en los tejidos, ¿no? Entonces ese es un método más rápido, menos invasivo, pero no puede ser que no sea muy preciso como la gasometría arterial. Sin embargo, nos sirve como parámetro para poder evaluar la concentración de oxígeno, ¿no? Perfecto. ¿Cuáles son los valores normales de una gasometría arterial? Entonces, esto tenemos que saber para ver los niveles de oxígeno que tiene nuestro paciente, sobre todo el adulto mayor.
En el adulto normal, la presión de CO2, la presión parcial de CO2 desde 80 a 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Por lo tanto, si le hacen una gasometría y debería ser un paciente que tiene oxígeno, hacerse gasometrías continuas para ver la concentración de oxígeno, debería estar su presión parcial de oxígeno entre 80 a 100, ¿no? Ese es el parámetro normal. Si está por debajo de los 100, quiere decir que está en hipoxia, o si está sobre los 100, quiere decir que hay una concentración demasiado elevada de oxígeno, y eso también es perjudicial, ¿no? No es que es mejor, es perjudicial porque quiere decir que el paciente está entrando en un estado de toxicidad. Recuerden que el oxígeno es un medicamento, ¿sí? Y al ser un medicamento, también se intoxica el cuerpo. Entonces hay que darle solamente lo necesario, ¿no? Y recordar siempre que en un adulto mayor o en una persona, la oxigenación debe estar entre 95 y 100% para garantizar una buena oxigenación. Eso no podemos olvidarnos nunca, ¿no? Por lo tanto, ustedes van a encontrar en el mercado, en las áreas de salud, diferentes tipos de dispositivos para administrar oxígeno, ¿no? Pueden encontrar, por ejemplo, bombas de oxígeno, concentradores de oxígeno fijos o portátiles. Pueden encontrar también el oxígeno líquido, ¿sí? Entonces, hay diferentes formas que todos van a cumplir la misma función. En el instituto, por ejemplo, tenemos concentradores de oxígeno que son portátiles, ¿no? Y que nos sirven para proveer de oxígeno, para hacer nebulizaciones, para hacer la oxigenoterapia. Entonces, conozcamos un poco más de estos dispositivos. La función más importante de los pulmones es transportar el oxígeno a la sangre para que pueda ser utilizado por el organismo y eliminar el dióxido de carbono. Hay enfermedades pulmonares que conducen a que el pulmón no pueda cumplir bien con dicha función. A esta falta de oxígeno en sangre se le denomina insuficiencia respiratoria. En ocasiones, la insuficiencia respiratoria tiene un carácter crónico. Entre las enfermedades pulmonares que conllevan a esta situación se encuentra la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también denominada EPOC. La oxigenoterapia continua ha demostrado en estos pacientes ser muy eficaz, debido a que mejorará la calidad de vida del paciente, mejorará la tolerancia al esfuerzo e incrementará la supervivencia. La indicación del tratamiento con oxígeno la determina el médico a través de una prueba en sangre que se denomina gasometría arterial. Una vez diagnosticado la insuficiencia respiratoria, su médico le indicará el tratamiento con oxígeno, informándole de las distintas formas de administración. Este tratamiento se realiza en el propio domicilio del paciente. Si usted tiene que administrarse el oxígeno, tiene que tener en cuenta las siguientes consideraciones. El oxígeno debe administrarse más de 16 horas al día, incluidas las horas de sueño y cuando realiza esfuerzos. Es aconsejable no permanecer más de 3 horas sin oxígeno. Que por debajo de ese tiempo no se consiguen los beneficios que se esperan y que algunas personas prefieren sentir una cierta sensación de agobio al tener que permanecer durante tanto tiempo próximas a la fuente de oxígeno. Es importante gestionar esta sensación que puede resultar molesta en algunas personas.
En esta modalidad de tratamiento, el oxígeno se almacena dentro de unas botellas de acero de gran tamaño y peso, lo que hace difícil que se pueda manejar dentro del domicilio y tenga que permanecer en un sitio fijo. Consta de un regulador que nos marcará el flujo de salida, un manómetro que nos indicará la cantidad de producto que tiene la botella y un sistema de alargos y de cánulas para trasladar el oxígeno hasta el paciente. Cuando abrimos la botella, la presión en 200 bares nos indica que la botella está llena. A medida que vayamos consumiendo oxígeno, la ruleta irá descendiendo. Es importante que antes de que se agote la botella, avisemos a la empresa suministradora. Los concentradores de oxígeno son aparatos eléctricos que pueden proporcionar oxígeno de manera ilimitada, al ser capaces de extraerlo del aire ambiente. Constan de un botón de encendido y de parado, un flujómetro con el que podemos regular la cantidad de oxígeno marcado por el médico y un filtro externo que debe ser retirado y lavado una vez a la semana para que el oxígeno sea lo más limpio posible. Es la modalidad de tratamiento más empleada, ya que dispone de ruedas para movilización dentro del domicilio. Y lo que sí es cierto es que un concentrador de oxígeno debe ir acompañado de una botella de oxígeno por si acaso la máquina falla o se nos corta la corriente eléctrica. En este sistema de administración, el oxígeno se transporta en estado líquido. Para ello utilizamos en casa estas nodrizas donde traemos el oxígeno. Y luego aparte tendríamos que añadir una mochila portátil para la evacuación. El oxígeno líquido consta de un pitorro de salida del oxígeno, donde marcaremos el flujo que queremos marcar en el caudal. Un botoncito en el que nos va a indicar la cantidad de producto que tiene el depósito. Una válvula de escape para cuando llenamos la mochila, si la mochila no sale. Y un vaso de recolección del agua de la condensación, que esto no tiene nada que ver con el oxígeno. Este sistema de administración dispone también de una mochila pequeña, la que nos va a permitir el salir a pasear y hacer nuestras actividades. Es necesario aprender a realizar bien la carga y descarga de esta mochila para evitar en el futuro posibles lesiones. En ambos casos, dispondrá de los mismos aparatos, dispondrá de un medidor de la cantidad de producto, un regulador de flujo y un conector de salida de oxígeno. La finalidad de este sistema es permitir desplazamientos fuera del domicilio, poder hacer actividades de la vida cotidiana y con el fin de mejorar un poco su calidad de vida. Para hacer el llenado de la mochila, tenemos que tener en cuenta dónde están los rácaros de nuestro equipo, que serán los que tengamos que poner en contacto para hacer el llenado. Para poder permitir la entrada de líquido de la nodriza en la mochila, tendremos que abrir el venteo. A continuación, acoplaremos las dos conexiones y apretaremos la mochila. Una vez acabado el llenado, habrá que esperar un segundo a que se estabilice el producto y deje de salir un poquito por abajo. Y hay que tener cuidado de no tocar las conexiones que están congeladas y pueden producir las quemaduras. Otro sistema de administración de oxígeno son los concentradores portátiles. Son equipos eléctricos que van a permitir al paciente con capacidad de moverse utilizar oxígeno fuera de su domicilio. Esto lo vamos a conseguir a través de los concentradores portátiles o de las mochilas de oxígeno líquido. Los concentradores portátiles son similares a los concentradores estáticos. Lo único que tienen un menor peso, entre 2 y 8 kilos, y van a disponer de autonomía para funcionar fuera de la corriente eléctrica. Podemos acoplarles unas baterías externas que van a aumentar la autonomía de estos equipos. Existen una diversidad de modelos. Va a haber algunos que trabajen en forma continua, otros que funcionen solo a demanda, es decir, soltando oxígeno cada vez que el paciente respira. O vamos a tener otros modelos que puedan trabajar de forma dual, combinando un poco ambas opciones. Todos los equipos, todos los concentradores portátiles van a disponer de alarmas que nos van a avisar en caso de mal funcionamiento del equipo. Para recibir el tratamiento con oxígeno se emplean las gafas nasales. Se trata de dos cánulas de plástico que van colocadas en la nariz. Su utilización es cómoda, ya que permite hablar y comer sin suspender la administración de oxígeno. Se deben de lavar con agua y con jabón neutro, secándolas posteriormente. Es importante que el paciente que utilice oxígeno no fume. No utilice productos grasos tipo cremas o vaselinas en dichos dispositivos. No modifique el flujo de oxígeno indicado por el médico. Mantenga adecuadamente la habitación bien ventilada. Recuerde que lo más importante es que la oxigenoterapia continua domiciliaria ayudará a los pacientes a mejorar en su calidad de vida, mejorará su tolerancia al esfuerzo y vivirá más tiempo.
Importantes recomendaciones, chicos, con relación al uso de la oxigenoterapia. Nos queda poquito tiempo. Nos vamos a enlazar otra vez a la última sesión para darles a conocer los cuidados de la piel y enfatizar en algunas cosas, ¿no? Por favor, ¿hay preguntas con relación a los equipos o al uso de la oxigenoterapia? ¿No? Ya, los modelos que ustedes vieron, si bien son reportajes españoles, pero también están disponibles en nuestro mercado y son alternativas para nosotros asegurar, por ejemplo, en el adulto mayor la movilidad, si tiene que estar conectado al tanque de oxígeno, pero también hay la posibilidad de que podamos transportar el oxígeno, ¿no? Teniendo precauciones de no tener llamas cerca o fuego cerca, ¿no? Para evitar inflamaciones porque el oxígeno es altamente inflamable. Entonces, nos desconectamos y vamos a la última sesión, ¿no? Les pido, por favor, que entren puntuales porque hasta hace un momento me estaban solicitando el ingreso y al final de la sesión. Entonces, nos vamos a ver en la última parte, por favor.